La narrativa del Éxodo es uno de los relatos más potentes que la humanidad ha heredado de la Biblia, particularmente del libro del Éxodo. Esta historia, más allá de constituirse como un relato fundacional para el pueblo hebreo, es también un arquetipo universal de liberación, tránsito, transformación y milagro. En ella se revela el carácter de un Dios que no se limita por lo imposible, que no negocia con el confinamiento y que reivindica la libertad de su pueblo incluso cuando la opresión parece irreversible y los obstáculos naturales parecen infranqueables. La tesis que recorre este relato es clara: Dios abre rutas nuevos cuando no existen rutas, quiebra lógicas cerradas, y hace del no se puede un escenario perfecto para el milagro. A lo largo de este relato analizaremos dicho acontecimiento desde una perspectiva teológica, espiritual, simbólica, psicológica y pastoral, conectándolo con las experiencias humanas contemporáneas en las que la incertidumbre, el miedo y el sufrimiento parecen bloquear cualquier posibilidad de avance. En cada etapa de reflexión comprobaremos que el Éxodo no es meramente un evento histórico o religioso, sino también un mensaje vivo que enseña que la omnipotencia divina se manifiesta precisamente en aquellos contextos desprovistos de alternativas humanas. La esclavitud y la promesa. La historia del Éxodo comienza en un contexto de dolor prolongado. El pueblo de Israel vivía bajo un régimen de servidumbre impuesto por el reino del Egipto, gobernado por una figura despótica identificada en la tradición como el faraón. No usaremos su nombre específico aquí para centrarnos en el fenómeno más que en la figura individual. Lo que importa subrayar es que la esclavitud no era solo física, era mental. Los israelitas cargaban décadas de sometimiento, una cosmología colonizada por su opresor y una imaginación encadenada. Cuando se vive demasiado tiempo bajo dominación, ya no solo se encadenan los brazos, sino también los sueños. La libertad deja de ser que un derecho para convertirse en una nostalgia lejana. Sin embargo, este pueblo también portaba algo más antiguo que su dolor, una promesa. En la cosmovisión hebrea se mantiene viva la alianza que Dios había establecido previamente con Abraham y su descendencia, un pacto de pertenencia divina y destino de libertad. Esa promesa no dependía de condiciones externas, dependía de la fidelidad divina, no de las circunstancias humanas. La teología de la liberación divina, a diferencia de cualquier ideología emancipadora construida por el hombre, no se sustenta en la fuerza del oprimido sino en el compromiso inquebrantable de Dios con él. Israel podía carecer de ejército, influencia política y recursos estratégicos, pero no carecía de la memoria divina que no olvida, del pacto que no expira y del clamor que no cae en el vacío. Una lección clave del Éxodo es que aquellos que Dios ha designado para ser libres no pueden ser retenidos para siempre, aunque aún no vean cómo escapar. La promesa precede al camino, el camino no precede a la promesa. Dios promete primero, y el mapa aparece después. El llamado improbable, Moisés. Dios levanta un libertador en la persona de Moisés, cuya historia personal ya contenía rasgos de rescate providencial. Moisés había sido esperado, preservado y luego formado en dos mundos, el palacio egipcio y posteriormente la vida pastoral en la región de Madián. Probablemente, nadie en Israel habría imaginado que su libertador sería alguien con crisis de identidad, con dificultades de enunciación pública y con un historial de huida. La elección de Moisés subraya un aspecto constante en la lógica divina: Dios no elige a quienes parecen preparados, Dios prepara a quienes ha elegido. El llamado de Moisés comenzó en un encuentro teofánico en la zarza ardiente, donde Dios revela su nombre sagrado y su intención: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, y he descendido para liberarlo. Este detalle es fundamental. Dios no envía un mensaje de poder a la distancia, Dios desciende, se implica, y abre procesos concretos de liberación. Pero Moisés también expone una resistencia humana que hoy nos resulta extremadamente familiar. ¿Quién soy yo para enfrentar lo imposible? ¿Y si no me creen? ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso?
Cada objeción de Moisés representa una barrera psicológica del ser humano cuando se encuentra frente al muro de la imposibilidad. Dios no lo reprende, Dios lo reorienta. No le dice, confía en ti. Le dice, yo estaré contigo. El fundamento del milagro no es la autoestima humana, es la presencia divina acompañante. La confrontación del imposible. La demanda de Dios al faraón inicia una serie de confrontaciones espirituales. Las plagas que sobrevienen sobre Egipto funcionan como juicios divinos contra un sistema que había absolutizado su poder y se había creído omnipotente. Cada plaga demostraba un punto inequívoco: el señorío divino es superior al poder estatal, religioso y militar humano. Cuando la dureza de corazón impide el cambio, Dios permite el quiebre del sistema. La liberación de Israel implicaba también la desarticulación de la arrogancia egipcia. Pero aún tras la liberación preliminar, quedaba el mayor obstáculo de todos: la fuga debía cruzar una barrera natural que representaba el epítome de lo imposible. El Mar Rojo encerrados entre el ejército y el abismo. Cuando Israel finalmente sale del territorio egipcio, pronto se enfrenta al escenario más icónico del Éxodo, el cruce del Mar Rojo. Aquí, la historia toca su punto crítico: el pueblo está libre en nominación, pero aún no en tránsito. Llevar en nombre la libertad no es lo mismo que caminarla. Rápidamente aparecen tres elementos clave. La persecución militar: el ejército egipcio avanza contra un pueblo desarmado. El muro natural: el mar bloquea toda posibilidad de escape. La desesperación del pueblo: el miedo colectivo sustituye a la fe. Este pasaje encierra un dramatismo que revela la esencia de nuestro tema. Dios abre caminos donde no hay caminos porque su gloria se manifiesta cuando frente a nosotros solo hay abismos. No era un lago, no era un río, no era un pantano. Era un mar. No era un obstáculo Roudebel. Era un abismo infranqueable que obligaba a Israel a confrontar la pregunta que todo ser humano enfrenta en el trajín de la vida: ¿qué hacer cuando avanzar es absurdo y retroceder es imposible? La queja del pueblo a Moisés no es una blasfemia directa contra Dios, es un síntoma del ser humano que confía solo en mapas humanos. Pero el mapa humano termina siempre en un callejón sin salida. El mapa divino inicia allí. La respuesta de Dios es un mandato que también es una revelación metodológica del milagro. Di al pueblo que marche, y tú, alza tu vara sobre el mar. En otras palabras, avanzar era un acto de obediencia antes de ser un acto de lógica. La apertura del camino. Dios divide el Mar Rojo. No hay momento más revelador de su carácter. El Dios del Éxodo no edita el obstáculo, lo parte. No establece un puente, separa las aguas. No esquiva la crisis, la usa. No negocia con lo imposible, lo reescribe. Las aguas se abren, el lecho se convierte en senda y lo que era tumba potencial se convierte en autopista del milagro. La imposibilidad, cuando es tocada por Dios, deja de ser barrera para convertirse en plataforma. Israel atraviesa en seco. Este detalle es crucial para cualquier hermenéutica del milagro. Dios no solo abre el camino, lo sostiene. No solo divide el mar, impide que el terreno sea lodoso. Cuando Dios guía, también estabiliza. Los perseguidores intentan seguir la misma senda, pero la misma ruta divina que salva a quien obedece, colapsa sobre quien desafía el señorío divino. En Egipto, Dios desarticuló un sistema; en el Mar Rojo, eliminó la fuente de terror que pretendía revocar la libertad decretada. La apertura no solo es camino, es separación histórica definitiva entre opresión y libertad. Teología del camino imposible. Del cruce del Mar Rojo emergen pilares doctrinales que no pueden pasar desapercibidos. El milagro nace de la presencia, no de los recursos. Israel no tenía flota naval ni estrategia militar. Tenía a Dios delante y eso era suficiente.
La suficiencia divina no depende de los inventarios humanos. Obedecer precede a entender. Dios no explicó la física del milagro, ordenó el acto que lo desataría. Hay milagros que solo se comprenden habiéndolos cruzado, no habiéndolos analizado. Dios utiliza el punto más ilógico como inicio del milagro. Un mar no es metáfora de salida, es metáfora de entierro. Pero Dios lo usó como pasadizo. El milagro ocurre donde el miedo se atreve a decirnos que moriremos. Dios guía con nube y fuego. El pueblo fue sostenido por la teofanía permanente de la nube de día y el fuego de noche. El camino lo abrió Dios, pero la dirección la marcó Dios. Simbolismo espiritual del Éxodo. El Éxodo también debe entenderse desde la simbología universal que proyecta significados trascendentes. Egipto como arquetipo de esclavitud humana. Egipto representa no solo una ubicación geográfica, sino el sistema que somete, coloniza y deshumaniza. Hoy Egipto puede llamarse ansiedad, abuso, sistemas financieros opresivos, adicciones, trauma, miedo o fatiga. Moisés como figura mediadora. Moisés representa a quien Dios usa para decir lo que el miedo acalla. Es el portavoz del milagro, no su fuente. El Mar Rojo como frontera del imposible. Representa la barrera que no se puede rodear, no se puede negociar, no se puede escalar. No exige creatividad humana, exige fe divina. La vara como símbolo de autoridad delegada. El milagro no se abrió cuando la gente gritó, se abrió cuando Moisés levantó la vara obedeciendo a Dios. Psicología del pueblo en el desierto. Tras cruzar el Mar Rojo, el pueblo entra al desierto. El desierto no es prueba del abandono divino, sino evidencia de un proceso. Dios no solo quería sacar a Israel de la esclavitud, quería sacar la esclavitud de Israel. Aquí aparece la pedagogía divina de la libertad. Un pueblo puede ser liberado en un día, pero la mentalidad esclava puede tardar años en sanarse. Israel no luchaba solo con la falta de agua, luchaba con un vacío existencial de certeza. Dios permitió un camino sin agendas humanas para enseñar dependencia divina cotidiana. Dios como proveedor del camino continuo. Dios da maná del cielo, agua de la roca, codornices al viento, sombra en el día, fuego en la noche, leyes para ordenar al pueblo, sacerdocio para sostener su culto, mandamientos para sostener su alma. Todo esto indica algo profundo. Cuando Dios abre un camino, no solo habilita el tránsito, habilita la vida que lo recorre. La salvación es cruzar el Mar Rojo. La transformación es caminar el desierto. Pero ambos son caminos abiertos por Dios. El Éxodo como paradigma aplicable hoy. El Éxodo tiene eco contemporáneo. Hoy muchas personas se enfrentan mares figurativos. Diagnósticos médicos que parecen terminales. Colapsos familiares aparentes irreversibles. Quiebres financieros que clausuran el futuro. Ansiedades que anegan la paz interior. Caminos vocacionales que parecen no existir. Sentimientos de persecución sin escape. En todas esas circunstancias el Éxodo enseña que la crisis no es final cuando Dios es el inicio. Que el miedo es anuncio de que el milagro está cerca, no de que la muerte es inevitable. Que la lógica humana nunca es el límite de la gloria divina. Que la fe camina incluso antes de que el milagro se vuelva visible. Dios como autor del camino inesperado. Una de las frases que mejor describe el Éxodo es: Dios no usa caminos que ya existen, Dios se convierte en camino. No es un Dios que viernes líneas ya trazadas, es un Dios que crea destinos nuevos. En conclusión, el Éxodo es la infraestructura espiritual del milagro. Enseña que la opresión no derrota la promesa, que lo improbable no disuade a Dios, que lo imposible no lo limita, que el abismo no lo amenaza, y que la fe obediente es la llave que activa el milagro ya decretado.
Dios abre rutas que la naturaleza niega, sendas donde la historia asfixia, puentes donde las ecuaciones clausuran. Su gloria no depende de probabilidades humanas, sino de su identidad de Dios libertador. En el Éxodo aprendemos que el milagro no ocurre cuando encontramos salida, sino cuando obedecemos al Dios que ya decidió sacarnos. Y así como aquel día Israel escuchó la orden de partir, hoy la humanidad sigue escuchando el mismo imperativo espiritual. Porque aquel que abrió el Mar Rojo sigue siendo el mismo que no cambia, que no llega tarde, que no consulta imposibles, y que no abandona pactos. Y si seguimos fielmente su voz, comprobaremos por experiencia viva que Dios abre caminos donde no los hay.